Muy buenos días, tardes o noches en el momento que estén viendo este video. Mi nombre es Vargas Gómez Fernando Eder. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacateco, incorporada al Instituto Politécnico Nacional. Actualmente curso tercer semestre y estoy en la materia de Termodinámica 1, al cual va dirigido este video para el canal de IEAE y el profesor Leandro Brito. En este video voy a hablar del tema del balance de entropía. Voy a empezar a explicar qué es la entropía. Bueno, la entropía es una propiedad, es una medida del desorden molecular o aleatoriedad de un sistema. Cuando se produce una variación de entropía positiva, que se podría hacer esta entropía que se ve aquí, los componentes de un sistema pasan a un estado de mayor desorden. Cuando hay entropía positiva, hay mayor desorden. Y cuando se ha- y cuando se produce una entropía negativa, hay menor desorden. Por eso puse aquí las dos imágenes. Cuando hay una entropía alta, entropía positiva, hay un mayor desorden, entropía baja, entropía negativa, menor desorden. Así como la energía no puede crearse ni destruirse, la segunda ley de la termodinámica establece que la entropía sí puede crearse, pero no destruirse. Voy a dar un ejemplo de esto, que sería el universo, que es un sistema aislado. Y como es un sistema aislado, su entropía ha estado creciendo y ha estado creándose a lo largo del tiempo, pero no se ha destruido. Aquí lo que vemos es cómo sigue generándose y generándose mayor parte del universo, generándose entropía, ya que sus moléculas, que en este caso son las galaxias y los planetas, así están en desorden, y se ha generado, se ha estado creándose, pero nunca se ha destruido. Así que su entropía crece constantemente con el tiempo. Bueno, a continuación voy a dar unos conceptos básicos alrededor de la entropía para poder entender nuestro tema. Voy a empezar explicando el cambio de entropía en un sistema. El balance de entropía se dice que es realmente más fácil de manejar que el de la energía, ya que al contrario que el de la energía, la entropía no existe en varias formas, como la energía que existe luminosa, calorífica. La entropía solo existe en una forma. En consecuencia de esto, la determinación del cambio de entropía de un sistema durante un proceso implica evaluar la entropía del sistema tanto al principio como al final del proceso y calcular su diferencia. O sea, entonces sería entropía final menos entropía inicial. Esa sería la diferencia de entropía del sistema. Aquí lo estoy interpretando con unas imágenes, bueno, una imagen en la que esta sería la entropía inicial del proceso y esta sería la entropía final. Esta se restaría menos esta y así tendríamos la diferencia de entropía del sistema. Vamos a empezar a explicar un mecanismo de transferencia de entropía. Vamos a empezar con la transferencia de calor. En esencia, el calor es una forma de energía desorganizada y alguna desorganización fluiría con este. ¿Cuál es esa desorganización? Pues la entropía. La transferencia de calor hacia un sistema aumenta su entropía y en consecuencia el nivel de desorden molecular, mientras que la transferencia de calor desde un sistema lo disminuye. ¿A qué me refiero con esto? Aquí tenemos el Sol, ¿no? Está transfiriendo calor, ya sea por radiación, convección o conducción. Entonces, este sistema, que es el Sol, vamos a tomar en cuenta esta barra, que le está transfiriendo calor por conducción. Este cuerpo o este sistema le está transfiriendo entropía. ¿Por qué? Porque como recordemos con la temperatura, ¿qué es la temperatura? Pues es entre más se desordenan las moléculas del sistema,
mayor temperatura hay. Entonces aquí como están obteniendo mayor temperatura, se están desorganizando mucho más sus moléculas y por ende estamos obteniendo mucha mayor entropía. Entonces estamos diciendo que el Sol está transfiriendo entropía a este sistema que sería la barra de metal. Y si pues el calor, que sería el Sol, está disminuyendo su entropía ya que se la está transfiriendo a esta barra de metal. Ahora vamos a empezar con lo que sería el flujo másico. Este es otro mecanismo de transferencia de entropía. Bueno, aquí vamos a explicarlo como la masa contiene tanto entropía como energía y los contenidos de estas en un sistema son proporcionales a la masa. Cuando una masa en cantidad m entra o sale de un sistema, lo acompaña entropía en una cantidad ms. Este sería la masa, este sería la entropía. Entonces tendríamos una entropía específica que sería entropía por unidad de masa. Aquí pongo otro ejemplo también, que sería esta jarra de agua con este vaso. Si nosotros tenemos el vaso, ¿no? El fluido que está dentro de él pues, está en equilibrio, pues no hay ninguna fuerza que esté actuando sobre él. Está, bueno, sí está en equilibrio. ¿Y qué estamos haciendo con la jarra? Le estamos vertiendo agua. Entonces, esta masa de agua que estamos virtiendo sobre el vaso lleva una cierta entropía, que va a hacer que cuando el agua caiga en el vaso, su entropía del agua que está en el vaso aumente, ya que la masa se está moviendo con la entropía, que sería ms. Ese sería el ejemplo que yo pondría para flujo másico, que una masa está entrando. Así es como se transfiere la entropía, que la masa que entra lleva entropía, y así es como y así es como la entropía del sistema en el que está entrando la masa está aumentando su entropía. Bueno, voy a empezar a explicar ahora sí lo de balance de entropía. Bueno, para realizar un balance de entropía hay que tener en cuenta varias cosas. La primera sería la generación de entropía asociada a las irreversibilidades internas del sistema. La segunda sería la transferencia de entropía a través de los límites del volumen de control debidas a la transferencia de calor. Y la tercera sería la entropía que acompaña a la materia que entra y sale del sistema. Normalmente utilizamos este balance de entropía para calcular la velocidad de generación de entropía que acompaña a un ciclo. Posteriormente veremos un problema de esto. Ahora sí, explicado lo anterior, esta relación que vemos aquí, que sería entropía total de entrada menos entropía total de salida más la entropía total generada, es igual al cambio en la entropía total del sistema. A menudo se nombra como el balance de entropía y es aplicable a cualquier sistema que experimente cualquier proceso. En general, aquí está representado en letras, pero pues aquí ya está representado un poquito más compacto. En general aquí se utiliza este balance para sistemas abiertos. Posteriormente voy a explicar el de sistemas cerrados, pero generalmente se utiliza para sistemas abiertos, y la relación, que sería esta de balance de entropía, se puede enunciar como el cambio de entropía de un sistema durante un proceso, que sería la diferencia de estos dos sistemas, em, a través de la frontera del sistema y la entropía generada dentro de este. Ese sería como se podría enunciar se puede decir como esta ecuación, porque pues de aquí salen resultados. Ahora pasamos a explicar la entropía en sistemas cerrados. Bueno, un sistema cerrado, como su nombre lo indica, no involucra un flujo másico. Entonces, ¿qué tenemos? Que solo involucra transferencia de calor en sus fronteras.
por lo que su cambio de entropía es simplemente la diferencia entre las entropías inicial y final del sistema. Entonces, como decimos que no hay un cambio, no hay un flujo másico dentro de sus fronteras, solo se va a transferencia de calor. Esta Q sería la transferencia de calor que se le está incluyendo al sistema que estamos analizando. Y esta T sería la temperatura que se genera a través de sus fronteras, más la generación de entropía. Esto sería igual a la diferencia de entropía del sistema y toda esta ecuación sería el balance de entropía en sistemas cerrados. Bueno, voy a explicar el problema de balance de entropía. Es un problema relativamente sencillo ya que nos dan todos los datos para poder explicarlo. Y bueno, dice así, un huevo ordinario se puede aproximar a una esfera de 5.5 centímetros de diámetro. El huevo está inicialmente a una temperatura uniforme de 8 grados centígrados y se pone en agua hirviendo a 97 grados centígrados. Considerando las propiedades del huevo como densidades igual a kilogramos por metro cúbico, Cp es igual a 3.32 kilojoules sobre kilogramo por grados Kelvin. Aquí es una disculpa, grados Kelvin. La temperatura 2 o sea, a la que va el huevo es de 70 grados centígrados. La transferencia del calor al huevo es de 18.29 kilojoules. Determina la cantidad de generación de entropía asociada con este proceso de transferencia térmica. O sea que vamos a calcular la generación de entropía. Aquí tenemos como una imagen más representativa de lo que trata el sistema. Tenemos el huevo en medio se puede decir, de la olla, el sartén. Alrededor está rodeado de agua caliente a 97 grados centígrados. Y bueno, vamos a calcular la generación de entropía asociada con el proceso de este sistema. Vamos a explicar el problema. Eh, Tenemos que identificar, lo primero que tenemos que hacer es identificar si es un sistema abierto o un sistema cerrado. Para esto vamos a tomar en cuenta que la ecuación de el balance de entropía toma en cuenta dos cosas, el calor y masa. Si tenemos estas dos cosas, eh, es un sistema abierto. Entonces, el huevo está recibiendo transferencia del calor por parte del líquido que lo está rodeando, que es el agua caliente, pero no está recibiendo transferencia o un flujo másico, ya que no está entrando el agua adentro del huevo. Entonces, ninguna masa cruza el huevo, solo tenemos la entrada de calor. Entonces, es un sistema cerrado. Y el sistema cerrado se ocupa esta fórmula. U es la transferencia de calor que le está mandando el agua al huevo. Y T es la temperatura que hay en la frontera. ¿La frontera cuál es? La frontera es el cascarón del huevo. Entonces, eso se le suma la entropía generada y eso es igual al cambio de entropía. Entonces, tenemos estos dos datos. Este nos da el problema que es 18.29 kilojoules. Y esta también nos da el problema que es la temperatura del agua hirviendo, ya que ahí está la temperatura de su frontera del huevo. Entonces, esta temperatura la pasamos a Kelvin y es 370 grados Kelvin. La sustituimos en la ecuación y ya tendríamos esta primera parte sustituida. Entonces no nos faltaría el cambio de entropía para poder despejar eh, la entropía generada. Entonces, este sistema también nos damos cuenta que es un sistema incompresible, ya que mm, no se hace más pequeño durante el proceso. Entonces, el cambio de entropía para una estancia incompresible es la masa por el Cp por el logaritmo de T2 sobre T1. Entonces, la masa sabemos que es
el volumen por la densidad. Entonces, aquí nos dice que se aproxima a una esfera. Entonces, el volumen de la esfera es 4 sobre 3 por pi por el radio al cubo por la densidad, que es pues el otro dato que igual tenemos. Por el Cp por el logaritmo de T2 sobre T1. Entonces, ya podemos despejar la entropía generada, que es 4 sobre 3 por pi al radio al cuadrado por la densidad por Cp por el logaritmo de T2 sobre T1 menos 18.29 kilojoules sobre 370 Kelvin. Sustituimos todos los datos. Aquí tenemos el diámetro, pero no tenemos el radio, entonces esto lo tenemos que pasar a metros. Lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cubo. Sustituimos la densidad, que es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico. Sustituimos el Cp, que es 3.32 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Y el logaritmo natural, que es 70 más 273 y sobre 8 más 273. ¿Esto por qué? Porque los tenemos en centígrados, no los tenemos en Kelvin, entonces los tenemos que sumar los 273 para pasarlos a Kelvin, menos la diferencia que tenemos aquí. Entonces, haciendo toda esta operación, tenemos una entropía generada de 0.00938 kilojoules sobre Kelvin. Ese sería el resultado que nos pedía el problema. Y como la entropía generada es mayor que cero, se dice que este es un proceso real o irreversible. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Espero se sigan apoyando el canal de IEAE, se suscriban y le den like a todos los videos de mis compañeros y les den una pequeña retroalimentación. Muchas gracias.